bienvenidos a un nuevo video de su clase de matemática aplicada 3. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de ley de cosenos. Veamos un poco. Recuerden ustedes que anteriormente estuvimos viendo lo que es la ley del seno para triángulos oblicuángulos. En este caso también la ley de cosenos se cumple para triángulos oblicuángulos. Recuerden que los triángulos oblicuángulos son los triángulos que no tienen ningún ángulo recto. ¿Por qué con los triángulos que sí tienen un ángulo recto no lo aplicamos? Porque en ese caso entonces podríamos aplicar las razones trigonométricas, podríamos aplicar también lo que es teorema de Pitágoras. En este caso, por eso, ley de senos y ley de cosenos la aplicamos con triángulos oblicuángulos. Veamos entonces, dice, consideremos un triángulo oblicuángulo con sus tres ángulos y sus tres lados. Veamos entonces, dice la herramienta matemática que relaciona un ángulo y los tres lados del triángulo oblicuángulo de la ley del coseno. Bueno, veamos entonces qué es la ley del coseno. Dice el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los lados por el coseno del ángulo que forman. En pocas palabras, aquí vemos representado lo que es la ley del coseno. Miren, a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble de b por c por el coseno de alfa en este caso. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Veamos algo interesante. Dice aquí, para hallar la medida de un lado, trabajamos con la medida de los otros dos lados y el ángulo opuesto. En este caso, aquí el primero es para encontrar la medida del ángulo del lado A, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar cuánto mide el lado A, por lo tanto deberíamos de conocer quién es B, quién es C y quién es el ángulo alfa, o sea, el ángulo opuesto a ese lado. Eso con el lado A, ¿qué pasaría para hallar el lado B? Veamos, para hallar la medida del lado B, entonces nos quedaría de esta manera. Miren, es similar, lo único que cambia es que ahora vamos a encontrar el lado B. Para encontrar el lado B, entonces vamos a necesitar contar con el lado A, con el lado C y con el ángulo beta, que sería el ángulo opuesto a ese lado que andamos buscando. Y para encontrar la medida del lado C, sería lo mismo, solo que en este caso a quien deberíamos de tener es a B y al ángulo teta, que sería el ángulo opuesto a C. Veamos entonces un ejemplo. Dice, en el siguiente triángulo ABC, A es igual a 13 centímetros, C es igual a 19 centímetros y el ángulo beta es igual a 55 grados. Resuelve el triángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Encontrar el lado B, encontrar el ángulo alfa y encontrar el ángulo teta. Con eso vamos a resolver el triángulo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos dan dos lados y nos dan un ángulo. Por lo tanto, lo que no tenemos es el lado B, no tenemos ángulo alfa y no tenemos ángulo teta. ¿Por qué los nombré de esta manera? Como en este lado está que es A, por lo tanto su opuesto lo vamos a llamar alfa. En este lado está que es su opuesto teta, y como acá tenemos el ángulo beta, su opuesto sería el lado B. Entonces tenemos que encontrar estos tres datos para poder resolver el triángulo. Para eso, como es el lado B el que no tenemos, pues vamos a aplicar esta fórmula. B al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por coseno de beta. Lo primero que ustedes deben hacer y tener en cuenta es qué lado no tienen para saber qué fórmula van a aplicar. Una vez que ya se sabe qué fórmula aplicar, entonces vamos a identificar los datos. Ya aquí ya los tenemos identificados los que tenemos y los vamos a sustituir en la fórmula. En este caso, A es igual a 13, C es igual a 19 y el ángulo es igual a 55. Por lo tanto, ¿qué se hizo acá? Bueno, si ustedes se fijan, aquí me dice A al cuadrado. Como yo sé que A es 13, entonces 13 al cuadrado más C al cuadrado. C es 19, 19 al cuadrado menos
el doble de A por C, o sea 13 por 19, por el coseno de 55, ¿sí? Que es el ángulo que tengo acá. Una vez que tengo eso, voy resolviendo paso a paso. Digo 13 al cuadrado es igual a 169, 19 al cuadrado es igual a 361. Hago esta multiplicación, ¿sí? 2 por 13 por 19. Me queda 493 por el coseno de 55, que es 0.573. Una vez que tengo esto, recuerden ustedes cómo desarrollar estas operaciones. Si hay suma, resta, multiplicación, lo primero que se debe desarrollar es la multiplicación. Por lo tanto, lo demás lo copio y me quedaría eso multiplicado 283.062. Si yo hago esta suma al inicio, igual no habría problemas, ¿sí? Porque no me está afectando esto, pero lo vamos a hacer así pasito a pasito para que ustedes entiendan, porque no puedo hacer, por ejemplo, esta resta primero, eso me alteraría el resultado. Entonces veamos, una vez que ya hice esta multiplicación, ya puedo hacer esta suma. Me quedaría 169 más 361 menos 283.062. Una vez que tengo esto, me queda 246.938. Pero si ustedes fijan, ese no sería el valor de b, porque aquí me dice b al cuadrado. Para encontrar b, ¿qué debo hacer? Recuerden ustedes, para eliminar esta potencia, entonces aplico raíz cuadrada. Me quedaría b igual a raíz cuadrada de 246.938. Sacan esa raíz y quedaría b igual a 15.71. Ese sería el valor de este lado. Una vez que ya hemos encontrado el valor de ese lado, si se fijan, pues ya tenemos los tres lados. Ahora lo que toca es encontrar el valor de estos ángulos, alfa y teta. Entonces, veamos cuál nos facilitaría primero encontrarla. Ya aquí vamos a ir colocando los valores que vamos encontrando. Recuerden que nos falta alfa y nos falta teta. En este caso, vamos a hacer algo. Si ustedes se fijan, en la ley de coseno yo tengo para el lado. O sea que para encontrar un ángulo, lo que debo hacer con esta fórmula es despejar para el ángulo. Despejar y encontrar su valor. Entonces, vamos a encontrar el valor de alfa, ¿sí? Vamos a utilizar, como vamos a encontrar el valor de alfa, significa que vamos a utilizar la de A, porque ahí es donde está el ángulo alfa, ¿sí? Recuerden que ya tenemos A, tenemos ese dato, sí lo tenemos. Tenemos el dato de B también, tenemos el dato de C, también lo tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos? El ángulo alfa. Bueno, veamos. Vamos a sustituir. Ustedes pueden despejar si quisieran primero la fórmula o despejarla aquí cuando vayan resolviendo. Yo lo voy a hacer sustituyendo valores y luego despejando. Hacemos entonces la sustitución. Tenemos a al cuadrado, a es 13, 13 al cuadrado igual a b al cuadrado, que es 15.71, al cuadrado más c al cuadrado, que es 19, 19 al cuadrado menos el doble de b por c, ¿sí? B por c. Aquí están los valores por coseno de alfa. Entonces vamos a desarrollar estas potencias para ir viendo cómo vamos a despejar alfa. Al desarrollarlas me queda 13 al cuadrado, 169, 15.71 al cuadrado me queda 246.8, 19 al cuadrado 361, y si hago esta multiplicación me queda 596.98 por coseno de alfa. Recuerden que luego hay que despejarlo. Hacemos entonces esta suma. La podemos hacer, recuerden, siempre y cuando no hagamos esta resta, porque ahí sí ya nos altera todo. Hacemos la suma de 246.8 más 361, nos queda 607.8 menos 596.98 por coseno alfa. Esta resta no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué no se puede hacer? Porque aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, yo no puedo restar esto de esto, porque aquí hay una multiplicación implícita. Por lo tanto, lo que hay que hacer es despejar para eso. Entonces, ¿cómo vamos a dejar solo alfa? Vamos a empezar a quitar los valores que están cerca de ellos, ¿sí?
En este caso el 607.8 que está sumando, paso para el otro lado, entonces lo paso a restar. Vean, aquí solo me queda esta expresión, o sea, la multiplicación. Ahora lo que hago es, bueno, antes de esto, lo que voy a hacer es restar esto, 169 menos 607.8. Una vez que resto esto, voy a despejar el 596.98. Ustedes se fijan, aquí está multiplicando por coseno de alfa. Si yo lo voy a pasar al otro lado, significa que va a pasar a dividir. Entonces me queda de la resta de 169 menos 607.8, me queda negativo 438.8. Y luego, como el 596.98 está multiplicando, entonces lo paso al otro lado, pasa a dividir. Una vez que tengo esto, recuerden que si lo tengo de este lado o del otro no importa, no hay problema, siempre y cuando se mantenga todo tal cual. Entonces lo voy a poner así para que ustedes tengan una mejor visibilidad. Si yo tengo esto, ¿cómo despejo alfa? Recuerden ustedes, para despejar este coseno, si yo lo paso al otro lado, me va a pasar como coseno inverso. Si hago esta división, me queda 0.735. Entonces alfa es igual al coseno inverso de 0.735. ¿Cuánto sería eso? Eso es igual a 42.69. Con eso entonces ya encontramos lo que es alfa. Y ya encontramos nuestro ángulo alfa, que sería 42.69. ¿Qué nos queda nada más para terminar con el triángulo? Nos queda nada más teta, encontrar teta. ¿Y cómo podemos hacerlo? Si ustedes se fijan, ya aquí es mucho más fácil. Ya al encontrar casi todos los datos, para encontrar el último, pues todo se facilita. Veamos cómo encontramos el otro ángulo. Recuerden ustedes, lo que nos falta es teta. Ya tenemos B, ya tenemos alfa, nos queda nada más teta. Si yo ya tengo dos ángulos aquí y solo me falta uno, ¿qué significa? Recuerden ustedes que la suma interna de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180. Por lo tanto, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Aplicamos fórmulas que ustedes ya conocen. Si yo tengo ángulo alfa más ángulo beta más ángulo teta igual a 180, lo que hago es, pues despejo para teta y me quedaría 180 menos la suma de esos dos ángulos que ya tengo. Y eso es igual a 180 menos 97.69. Y con eso encuentro teta, que sería igual a 82.31. ¿Por qué lo hicimos de esta manera en este caso? Porque si yo ya tengo dos ángulos, no es necesario ir y aplicar nuevamente toda la fórmula de la ley de coseno. Si yo ya sé que al sumar los tres me tiene que dar igual a 180. Por eso no hay ningún problema en este caso. Si yo ya tengo dos ángulos, fácil puedo encontrar el tercer ángulo. Con eso ustedes se fijan, encontramos el último dato que nos faltaba. ¿Y cómo nos queda nuestro triángulo? Nos queda de esta manera. Ya con esto pues resolvemos el triángulo. Ya tenemos el lado A, el lado B, el lado C, ángulo alfa, ángulo beta y ángulo teta. Con eso ya podemos decir que nuestro triángulo está resuelto. Espero les haya servido mucho este video. Gracias por su atención.